Estamos en el mes tocando el tema de contribuyendo en la visión de la iglesia a través de la generosidad, ¿Y cuántos de los que estamos acá somos generosos? Muy poquitos. Bueno, Señor, ayúdanos a ser generosos. Vamos a aprender a ser generosos porque es lo que desea Dios. Y tengo un texto que nos han dado que es Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Vamos a ir del versículo 36 al versículo 42. Y yo bendigo en esta mañana esta palabra y bendigo a su familia, bendigo a las personas que han podido venir y han retado al frío. Pero en medio de la alabanza y en medio de la oración hemos cogido calor y saber que Dios está acá. Hechos capítulo 9, versículo 36 al 42. Dorcas es resucitada. ¿Ya lo tienen? Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿Qué abundaba ella? Buenas obras y limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó les llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía con ellos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, le presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Amén. Cierre los ojos un momento y pongamos en las manos de Dios esta palabra. Que el Señor nos hable. Necesitamos aprender cada día lo que Él tiene para nosotros. Amado mío, Padre, en esta mañana, Señor, esta palabra está en tus manos, Señor. Bendice, Señor, a los oyentes, bendice a la persona que la va a expresar, Señor, que sea solamente tú utilizando este instrumento, Señor. Que lo que tú nos enseñes hoy podamos ponerlo en práctica, que lo que tú nos enseñes hoy podamos, Señor, hacer las cosas que tú nos mandas, Señor. Gracias por ponernos, Señor, ahí, Señor, en la brecha, Señor, para poder llevar tu palabra, Señor, para poder fortalecer la iglesia, para poder fortalecernos nosotros mismos, Señor, en tu nombre, Señor. Abre la mente, abre el entendimiento, quita todo aquello que vaya a traer distracción, en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. Bueno, como título le he colocado discípulos que marcan la diferencia. ¿Qué dije? ¿Y acá habrán discípulos que marcan diferencia? ¿Que marquemos diferencia? Amén. Todos necesitamos marcar esa diferencia. Dios no nos pide nada que Él haya estado dispuesto a hacer. Su corazón es el más generoso de todos. Fue por eso que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz, para que recibamos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. ¿Cuánto hemos recibido el perdón de los pecados y la vida eterna? En Jesús. Porque Él con su generosidad lo demostró. Dios siempre utilizará personas para que al compartir con los demás podamos tener una plena confianza. Y el hecho es de que compartamos con otras personas lo que Él nos provee. Dios es el que provee. Podremos ver que todo proviene de Él. Así abriremos una puerta de bendición para aquellos que necesitan. Hay mucha necesidad. A nuestro alrededor hay mucha necesidad. Necesitan las personas. Y esto nos ayudará a saber que resaltará una acción de gracias a Dios y el reconocimiento de poder ser generosos y discípulos que marcan diferencia. Necesitamos ser discípulos que marquen diferencia. Digan esta mañana, levante su manito y diga: yo necesito marcar diferencia. Porque para eso es la iglesia, para que nosotros marquemos la diferencia. En el contexto que se está moviendo esta palabra, estaba en Jope.
Jope era un puerto marítimo, un puerto lleno de mucho comercio. Y siempre que en los planes de Dios, y más a través del libro de los Hechos, se estaba extendiendo el evangelio. La iglesia primitiva se estaba formando, y por lo cual, si miramos más atrás, Hechos de los Apóstoles enseña que los discípulos, dice que estaban en sus casas y ellos ¿qué? Compartían y tenían unidad, y ellos les gustaba ser generosos y veían la necesidad de cada cual y ¿qué? Y les suplían. Y era un mover tremendo en este momento del Espíritu Santo con la iglesia primitiva, porque comenzó a animarlos, comenzó a darles herramientas, y el Espíritu Santo y Dios deseaba que los discípulos marcaran diferencia. En Hechos capítulo 1 versículo 8, Él dice: y recibiréis ¿qué? Poder cuando haya ascendido sobre vosotros ¿qué? El Espíritu Santo, y me seréis testigos ¿a dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y ¿qué? Y hasta lo último en la tierra. Y se estaba cumpliendo esa labor. Dios estaba utilizando hombres comunes y corrientes para llevar su palabra. Y cómo no, Jope y los lugares de Jerusalén y Judea y todas esas regiones estaban recibiendo la palabra de Dios, y la gente se estaban convirtiendo en discípulos de Jesús. Pero qué maravilloso ver que en este texto a la primera mujer que le llaman discípulas, ¿a quién? A Dorcas, que en el griego decía traducido es Tabita. Era la primera mujer que le llaman discípula. Y mire que ella hacía algo especial. Era una mujer que lo muestra que era como acomodada, pero ella era benefactora de la gente. ¿Hacía qué? Túnicas, hacía limosnas. Era una mujer generosa. Y eso es lo que Dios desea y demanda de nosotros, que seamos discípulos generosos. Amén. Y mire que los actos de generosidad tal vez a veces se quieren ver en cosas grandes, pero hay cosas pequeñas que se pueden convertir en un acto de generosidad. En alguna ocasión un niño pequeño le decía a su papá: papi, yo quiero que pasara siempre por una heladería y veía los helados allá, deliciosos, grandes, pero los veía como caros. Papi, yo quiero que me regales un helado, esos bien. Y el papá, un hombre muy humilde, decía: hijo, no tengo todo ese dinero, cuando tenga te lo doy. El niño, pues, las pocas moneditas que conseguía las iba guardando, y en una oportunidad dijo: sí, yo voy a ir a comerme ese helado. Y el niño se fue y le pidió permiso al papá y se fue para la heladería. La heladería estaba llena de mucha gente haciendo fila. El niño llevaba 5,000 pesos para el helado y preguntó: buena señorita. Y la señora pues estaba atendiendo, pero no le ponía cuidado al niño. Siga, señor. Y el niño ahí: señorita, yo quiero ese helado, ese que viene con maní, que viene con chocolate. ¿Cuánto vale con maní? Y él dijo: vale 7,000 pesos. Ay, bueno. Y él se metía la mano al bolsillo y miraba sus moneditas y siguió molestando: señorita, ese helado. Y ella atendiendo a la gente adulta: siga, señor. Hey, niño, no moleste. El niño llegó y dijo: señorita, bueno, sin maní y sin chocolate, ¿cuánto vale? Le digo: vale 2,500. ¿2,500? Bueno, démelo. Y el niño fue y se sentó en la mesa a comerse su helado. Y la empleada pues no le ponía cuidado. Pero qué tremendo que un momento a otro el niño pues pagó su helado, y el niño sale y se va. Y la muchacha va a recogerlo de la mesa, y cuando encuentra ahí 2,500 pesos. El niño tenía los 5,000, pero en un acto de generosidad pagó su helado, pero le dejó los 2,500 de propina a ella. Qué paradoja o qué moraleja tan tremenda. En los actos pequeños, ¿cómo se ve la generosidad? Y Dios desea que nosotros seamos generosos. ¿Y cuántos de los que estamos acá necesitamos ser generosos? Yo diría que toda la iglesia, porque hemos sido llamados a ser generosos, a ser discípulos que marquen la diferencia. Pero si no aprendemos de la generosidad, mira cómo está enmarcado este texto. Una mujer, una discípula. Y en esa época las viudas estaban siendo un poco desamparadas porque habían muerto sus esposos. Pero ¿qué quería este relato? ¿Qué quería Lucas? Que se dieran cuenta que una mujer, que a pesar de que tal vez hubieran impedimentos, no le importó, que hacía buenas obras para las personas, que hacía buenas obras para la necesidad de la gente. Y lo primero que me enseña este texto, quiero que lo anotes ahí, es a ser generosos. Para marcar la diferencia necesitamos ser generosos. Repítaselo a la persona que tiene a su lado.
Para que marquemos diferencia, necesitamos ser generosos. ¿Sí ve? Con actos pequeños, con actos grandes, necesitamos ser generosos. Y el texto, relata, dice que esta mujer era una discípula, Tabita, Dorcas, una mujer que dejó un gran legado, marcó la diferencia, porque siempre se recordará a ella que fue una mujer que dio, que marcó a la gente necesitada, inclusive, porque mira que cuando más adelante se ve el texto, ¿quiénes se acercaron allá donde Tabita? Porque sucede algo tremendo. Ella muere, pero las que estaban rodeándola a ella, ¿quién eran? Mujeres viudas, mujeres necesitadas. Pero ver cómo también Dios se utiliza más adelante a un hombre como Pedro, un instrumento en las manos de Dios para hacer una obra, eso es maravilloso. Dorcas era conocida por ser generosa, compasiva y cariñosa. Qué virtudes de una gran discípula. Y yo sé que en el nombre de Dios, acá en este lugar, hay mujeres y hombres así. Mujeres que somos compasivos, y hombres que somos generosos, y mujeres que son cariñosas. Amén. Acá en este lugar hay discípulas y discípulos que quieren marcar de diferencia. Mire, ella buscaba siempre el bienestar para los demás. Estas características hicieron que ella impactara a muchos por su gran corazón. Necesitamos impactar a muchas personas, pero que nuestro corazón sea generoso. Amén. Lo poco, lo mucho que podamos hacer o que podamos ayudar a esas personas, poder decirle, mire, lo más importante es llevarlas a los pies de Cristo. Y si podemos bendecirles, poderlas bendecir. Amén. Eso tenemos que hacer. Necesitamos impactar nuestra sociedad. Necesitamos impactar a esas personas que tienen esa necesidad de Cristo. Y en esa época se estaba viviendo lo mismo. Pero ella, esta discípula, Dorcas, abrió su corazón. Lo primero que hizo fue a Jesús. Y por eso le llaman discípula, seguidora de Jesús. Y le siguió. Y fue una mujer de fe. Una mujer que trascendió. Una mujer que dejó una marca allá a la comunidad. Hoy también Dios quiere levantarnos a nosotros y dejemos una marca como verdaderos discípulos. Dios desea eso. Y nos enseña a través de la generosidad. Necesitamos servir a los demás. Necesitamos servir al necesitado. Necesitamos servir al que está afligido. Necesitamos servir y ser discípulos verdaderos de Cristo. Cuando tú y yo verdaderamente servimos con amor y hacemos las cosas desinteresadamente, la gente podrá decir, verdaderamente quiero seguir a Jesús, porque él demuestra o ella demuestra que son discípulos de Jesús. La gente los conocía. Antiguamente a los primeros cristianos les llamaban los del camino, pero también cuando dijeron estos son cristianos, ¿por qué? Porque se parecían ¿a quién? A Cristo. Cada día nuestra forma de ser, cada día nuestra generosidad tiene que parecerse a Cristo. Él entregó todo por amor a usted y a mí. Él entregó su vida en la cruz para salvarnos, para redimirnos, para darnos salvación. Hoy necesitamos como iglesia, como creyentes, como discípulos, marcar diferencia. Estamos en un mundo donde pone barreras, donde cada cual es egocéntrico, dice esto es lo mío, lo mío, lo mío y lo mío, pero nada para ayudar a los demás. Hoy necesitamos ser generosos. Mira, ella es movida a favor de la necesidad de los demás y de la gente, y mostró una verdadera generosidad. Y generosidad no le estoy hablando solamente de que podamos dar nuestros recursos, porque tenemos muchas cosas para dar, ¿cierto? Tiempo, ¿cierto? El intelecto, ¿cierto? Compañía. Y eso es lo que estamos haciendo en el discipulado de nuestra iglesia. Poder ser verdaderos discípulos que marquemos diferencia. Mire, cuando nosotros practiquemos eso, cuando realicemos eso, muchas personas van a querer ir a nuestra iglesia y muchas personas van a querer recibir de Cristo, porque mostramos el verdadero compromiso que es con Cristo. Debemos demostrar esa generosidad. Por eso ser generosos está en nuestras manos. Diga, extienda sus manos, diga, está en mí ser generoso. Está en mí poder bendecir a la iglesia. Está en mí poder bendecir a mi comunidad. Está en nuestras manos. Debemos ser discípulos dignos de mostrar el cambio que Dios hace en nuestras vidas. Debemos ser discípulos dignos. Sin lugar a dudas, la vida de Dorcas nos enseña a ser generosos, compasivos y buscar el bien a los demás. Esto impactará a muchas personas. Cuando la iglesia se mueve en generosidad,
Cuando la iglesia está con el Señor y Él permite que la obra se haga, impactaremos a los demás. ¿Cuántos necesitamos impactar a nuestras familias? ¿Cuánto necesitamos impactar nuestra sociedad? Todos nosotros hemos sido llamados a ser discípulos generosos. Solamente cuando demostramos como discípulos el amor y el ser generosos con los demás personas, podremos derribar esas barreras que el mundo ha colocado. Como discípulos de Jesús, estamos llamados a ser luz. ¿Cuántos son luz en esta mañana? ¿Cuántos somos luz en esta mañana? Estamos llamados a ser luz para el mundo. Recuerde, usted y yo somos la sal y la luz del mundo. La luz alumbra, la sal da sabor. Nosotros tenemos que demostrar el corazón del Padre para que todos puedan reconciliarse y acercarse al Padre. Dorcas, una mujer generosa, una mujer de fe, una mujer de buenas obras. Y la palabra de Dios me dice en Lucas capítulo 6 versículo 38: den a otros y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Con la misma medida con que ustedes den a otros, ustedes también recibirán. Pero no debemos dar porque Dios nos dé, porque Él antes de que le pidamos nos da. Debemos dar es con agrado, debemos dar con generosidad y Dios nos va a devolver, porque así es la ley de la siembra y es una bendición. Porque no damos solamente para vanagloriarnos, para decir yo doy, pero devuélveme al 100%. El Señor dice, antes de que tú me pidas yo ya te doy. Y somos bendecidos, amén. Segundo, ser diligentes. Lo veo del versículo 39 al 40. Y qué bueno que en ese momento la iglesia o lo que se estaba formando era diligente. Estaba siendo diligente porque se estaba cumpliendo la palabra. Y ver cómo Dios utiliza hombres comunes y corrientes para desarrollar milagros es espectacular. Porque en el capítulo 2, quiero remitirme atrás un poco, de Hechos de los Apóstoles, Dios utiliza a Pedro. Y a través de que este hombre se para a anunciar el evangelio al pueblo y a decirles, mire, el Señor es esto, el Señor lo otro, Él hizo la obra, Él hizo. Dice que 3,000 personas se convirtieron, ¿cierto? Y es maravilloso ver cómo en ese momento el mover del Señor y el mover del Espíritu Santo estaba impactando a la iglesia. Era una iglesia que estaba siendo diligente. Mire que cuando nosotros hacemos las cosas que Dios nos ha ordenado que las hagamos, podremos verdaderamente ser discípulos que seamos diligentes. ¿A cuántos nos dicen haga tal labor, pero no la hacemos? ¿A cuántos nos dicen sea diligente con su propia vida? Pero ¿sabes qué? A veces no lo se hace. Necesitamos impactar como iglesia. Pero mira que cuando sucede este caso de que Dorcas muere, la lavaron, la llevaron para el cuarto. Dice que la pusieron ahí y todas las mujeres llorando. Ay, pero mire, la benefactora nuestra nos ayudó, estuvo con nosotros, pero mire, se murió y ahora qué. ¿Sabes qué? En medio de cada circunstancia, en medio de cada situación, Dios se mueve. Ellos se pusieron de acuerdo y mandaron 2 hombres a que hablaran a Pedro. Sabían que Pedro estaba allá llevando la palabra y van y le comentan, necesitamos que por favor vaya, que Dorcas le pasó esto. Dice que él de inmediato se levantó. Dice y Pedro fue con otros 2. Pero algo maravilloso que me enseña este texto es de que él hace 2 acciones que debemos de hacer como iglesia. Dice que se arrodilló y oró. Y la iglesia que se arrodilla y la iglesia que ora va a ser una iglesia diligente. Y eso lo estamos haciendo nosotros cuando hacemos los ayunos, cuando estamos en la iglesia, de orar, de arrodillarnos, y aún lo debemos de hacer en nuestras casas. Debemos de buscar esa manera de ser diligente. Pedro se arrodilla y ora y volteó al cuerpo y le dijo, Tabita, levántate. Sucede un milagro maravilloso, un milagro espectacular. ¿De dónde venía Pedro? Pedro venía de haber orado por Eneas y Eneas había sido sanado. Dios utiliza hombres comunes y corrientes para hacer milagros, ¿sabe? Dios utiliza instrumentos de sus manos para poder mostrar la gloria de Él.
Qué bueno y maravilloso entender de que Dios está utilizando aquí un hombre, para que fuera diligente a su obra. Cuando haya la necesidad, cuando haya las circunstancias, tenemos que ir a ella. No que las dificultades lleguen a nosotros, que nos digan, vamos a orar por esa persona, listo, vamos a dar un mercado a esta persona, listo, qué bendición. La iglesia, cuando es dinámica, es diligente. Necesitamos ser diligentes. Mire, había gran alboroto y preocupación por Dorcas, pues había fallecido. Los discípulos muy diligentemente enviaron a los hombres a implorar a Pedro, a suplicar para que Pedro fuera. Ellos fueron rápido, las cosas se hacen inmediatamente. Tenemos que ser diligentes. No dejemos para mañana, dice un dicho, lo que ¿qué? Se puede hacer hoy. Tenemos que ser diligentes, tenemos que desarrollar nuestros dones, tenemos que ser rápidos. La labor se desarrolla con rapidez y oportuna. Pedro, en su acción de acompañamiento, se levantó dispuesto a ayudar tal situación, pero gran suceso y milagro sucede. Qué maravilloso. Sacando a todos, hace dos acciones. Y él había aprendido de su maestro Pedro. Le dijo, por favor, sálganse todos. ¿Y quién había hecho esa acción? Jesús, en la casa de Jairo. ¿Se acuerdan? Jairo estaba siguiendo a Jesús. Le decía, ven a mi casa que mi hija está muerta. Y todos, no moleste al maestro, no seas inoportuno, Jairo. Por favor, Jesús, ven a mi casa, mi hija está mal. Y cuando van por el camino y le dicen, Jairo, una mala noticia, ¿tu hija qué? Está muerta. Pero para Jesús no hay nada imposible. Y Jesús llega. ¿Y qué hace? Saca a todos afuera. ¿Sabes por qué? Eso significa un momento de intimidad solamente con el Padre. Él no quería que lo miraran, que alardearan, que porque iba a hacer un milagro. Afuera todos. Y se hincó también y se arrodilló y oró. Y le dijo a la niña, levántate. La niña estaba dormida, pero hubo un milagro tremendo porque Dios resucitó a la niña. Hoy Dios también quiere hacer eso con nosotros, pero que quiere que volvemos rodillas, quiere que nos hinquemos y que suceda un milagro en nuestra vida. Y todo aquello que está muerto en nosotros pueda resucitar y que pueda decirle, Señor, levántate, levántate. Pero había hecho como había hecho su maestro. Hizo las oraciones, se arrodilló y oró en intimidad con Dios. La intimidad con Dios es arrodillarse, una acción de adoración. Debemos de hacerlo como discípulos para poder ser diligentes. Debemos de hincarnos, debemos de ir a la intimidad, debemos de aprender cada día. Y tal vez a veces necesitamos que Dios nos hable por otras personas. Quiere decir, tu intimidad está no has orado mucho. Has estado como mermado. Y entender y decir, sí, Señor, tienes la razón, porque tú utilizas a alguien para que me anime a mí. Necesitamos ir a la intimidad con el Señor. Necesitamos hincarnos y hacer como este discípulo Pedro. Qué gran instrumento este hombre. Y en el capítulo 3 él demuestra algo que el Señor le había enseñado a él, que él se levantara y orara por los enfermos. Dice que él iba para el templo de la Hermosa a la hora de la oración. Y en ese momento había un hombre que llevaba muchos años ahí, siempre pidiendo y extendiendo la mano. Y él los mira y ellos, Pedro y Juan, iban allá. ¿A dónde iban? A buscar la intimidad con Dios, a orar, a clamar. Y él extiende la mano y esperando algo al cambio, él les dice. Pero Pedro lo mira y con ese amor y con esa diligencia le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, ¿qué? Te doy. En el nombre de Jesús, levántate. ¿Y el hombre qué hizo? Se levantó y entró al templo a adorar y saltando. Y eso era, saltaba y la gente se asombraba. La gente dice, ¿qué pasó acá? La gente se asombraba. Mira, cuando usted y yo somos diligentes, cuando usted y yo ponemos en las manos de Dios, nos arrodillamos y buscamos la intimidad con Dios, vendrán milagros a nuestra vida. ¿Necesitamos milagros? Sí, necesitamos milagros. Pero necesitamos es doblegarnos a Dios, al único, al hacedor de la vida, ir a la intimidad, ir a ese lugar oculto. Dice la palabra, mas tú cuando ores, ¿qué? Entra en el lugar secreto.
Mateo 6:6. Y ora a tu Padre que está en secreto. ¿Y tu Padre que está en secreto qué? Te recompensará en público. No es para que nos vean, no es para que digan, uy, qué gran hombre, qué gran mujer. No, como discípulos debemos decir, la honra y la gloria es para Dios. Decir, Señor, tú estás ahí, Señor, tú haces la obra. Ver esa acción suplicante y estas mujeres llorando, pero Él, a través de la oración ferviente, vino la respuesta para ella. La oración trae vida. La oración trae un soplo espiritual. Y eso fue lo que sucedió con Dorcas. La diligencia no es el tanto que hacer, sino la actitud que mostramos hacia la acción que Dios desea que desarrollemos, ¿sabe? Esa es la diligencia. Debemos disponernos para hacer la obra de Dios. Él desea usarnos. ¿Él desea qué? Usarnos. La diligencia, pues, es una virtud fundamental en la vida del discípulo. ¿Qué dije yo? La diligencia, pues, es una virtud fundamental en la vida del discípulo. ¿Y cuántos discípulos vamos a ser aquí diligentes? Necesitamos ser diligentes. Debemos ser diligentes en todo lo que hagamos. Y así como Pedro, buscar la dirección de Dios, rendirnos a Él, orar y depender de su respuesta para poder decir, levántate. Qué gran suceso. La mujer se levantó. Lo miró, todos quedarían asombrados. ¿Qué pasó? Pedro, un instrumento en las manos de Dios, un discípulo que marcó la diferencia, siendo instrumento para ayudar a las demás personas. Usted y yo somos instrumentos en las manos de Dios. Yo se lo aseguro que cuando nos metemos en la intimidad con Dios, oraremos por sanidad y los milagros sucederán. No es tanto por usted, es porque Dios quiere hacer la obra. Dios desea seguir haciendo la obra. Dios desea que seamos diligentes. Dios desea que busquemos siempre su dirección en todo lo que hagamos, y buscar y rendirnos a Él y depender de su respuesta. Decir, levántate, hay vida, hay respuesta en Cristo. Es la respuesta. Dios está buscando discípulos generosos y diligentes para influenciar en los lugares donde hay la necesidad, donde hay muerte espiritual. Hay mucha muerte espiritual, pero necesitamos orar y decir como Pedro, levántate donde estás. Levántate, amigo, donde estás. Levántate, amiga, donde estás. Levántate, joven, donde estás. ¿Y qué hará? Se levantará y verdaderamente podremos decir, he hecho la labor que Dios me ha mandado a hacer. Romanos capítulo 12, versículo 11, en la Nueva Traducción Viviente dice, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Esa es la verdadera diligencia, cuando trabajamos para el Señor de la obra. ¿Y quién es el Señor de la obra? Nuestro amado Dios. Nosotros simplemente vamos a ser instrumentos en manos de Dios para poder ejercer ese llamado que Él nos ha hecho. ¿Y cuántos estamos dispuestos a hacer la labor? ¿Cuántos estamos dispuestos para ser verdaderos discípulos que marquemos diferencia? Necesitamos seguir marcando diferencia. Necesitamos ser discípulos verdaderos del Señor. Y lo tercero es creer y testificar. Tercer punto. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. ¿Sabes qué? Una de las cosas que está sucediendo es que muchas personas no están creyendo al Evangelio porque se han cerrado, se han amargado, no han querido. Y tal vez nosotros como discípulos no estamos haciendo la labor. Pero vea algo que sucedió en esa época. A través de ese suceso, a través de ese milagro, muchos creyeron al Señor. En días pasados, el viernes, mi hermana Otilia aquí testificaba. Ella tenía un dictamen de que le habían detectado un cáncer en su seno y la habían operado. Y ella misma lo decía. Y el Señor le colocaba y decía, no, yo creo que estoy bien. Y el Señor le dijo, habla y di que estás bien. Creo que estoy bien. Y Dios hizo un milagro en ella, ya que ella testificó de que quedó sana y sus biopsias salieron muy bien y ella sana del cáncer. O sea, Dios se sigue moviendo. Debemos de creer y testificar de que el Señor sigue haciendo milagros,
de que el Señor seguirá haciendo milagros. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no se queda ahí, Él trasciende y desea que como iglesia, que como discípulos nosotros también creamos y testifiquemos. Mira, a través de este suceso que sucede con Dorcas, muchos creyeron. Y esa región de Jope, la región de Jerusalén, muchas personas se acercaron a Cristo. Hoy necesitamos que muchas personas en nuestra ciudad, en nuestra nación y aún en los lugares donde nosotros vayamos crean el poder del evangelio. Y Pablo lo decía: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es ¿qué? Poder de Dios para salvación, para el judío primeramente, pero también para el griego. Hoy Dios desea que las personas crean, que quiten ese corazón endurecido, que quiten esos oídos que se han cerrado a la palabra y que puedan creer. Y aparte de eso, poder ¿qué? Testificar. Necesitamos creer como discípulos, necesitamos creer como iglesia, pero necesitamos testificar del evangelio del Señor. ¿Hay aquí algunos que quieren testificar? Yo quiero testificar. Yo le he dicho al Señor: Señor, hasta el último momento que tú me des vida, yo puedo hablar de ti. Y me preocupo y me afano cuando no hablo. Porque a veces en el trabajo que hacemos como entrenadores en las redes decimos: pero no crecemos, ¿qué no hacemos? ¿Sabes qué? Porque no hemos creído tal vez, porque no hemos testificado tal vez. Y se requiere que nosotros paguemos un esfuerzo. Se requiere que nosotros como discípulos que queremos marcar diferencia podamos hablar. Es tremendo cuando la palabra me dice que si tú no hablas, ¿qué? Las piedras hablarán por ti. Digo: Señor, no, tú nos has dado que seamos diligentes, no perezosos, que podamos llevar la palabra. Yo digo en esta mañana: Señor, ayúdame para que yo pueda ser de impacto, para que yo pueda ser de ejemplo. Mire, lo que desarrolló Dorcas permitió que muchas personas recibieran a Cristo. Una mujer que marcó diferencia, una discípula que marcó diferencia, pero también un hombre como Pedro que también marcó una diferencia. Que se levantó, que predicó, que llevó, y muchos creyeron y se acercaron a los pies de Cristo. Les ha dicho que en Hechos 2, cuando él predica, 3,000 se convierten. Pero más adelante, en Hechos capítulo 4, la gente y aún los gobernantes y los sacerdotes decían: pero estos hombres que hablan, están borrachos, están llenos de mosto, decían. Decían: no. Y Pedro se para con autoridad. Aquel hombre que tal vez había sido llevado por la circunstancia de lado a lado, pero esta vez había parado y Dios lo estaba utilizando como un instrumento. Se para y dice: no, señores, no es que estamos llenos de vino, ni borrachos, ni mucho menos. Porque mira la hora que es la hora, no, era las 9 de la mañana aproximadamente. Es que es el poder del Espíritu Santo. Y como discípulo y la iglesia, la que se estaban haciendo, se levantaron y llevaron las buenas nuevas para muchas personas. Dice: ¿sabes qué? Es aquel que ustedes crucificaron, es aquel que ustedes ultrajaron, es el que ha hecho la obra. Nosotros no, simplemente somos hombres comunes y corrientes, y predicando con denuedo la palabra. Porque dicen: pero ¿quién es este hombre que predica la palabra? Decían: es un hombre sin letras, sin vulgo. ¿Sabes qué? Era un hombre tocado por Dios. No importaba tal vez su apariencia, no importaba tal vez lo bonito que hablara o se equivocara. ¿Sabes qué? Era Dios que lo estaba utilizando como un instrumento. Cuando nosotros nos dejamos utilizar por Dios, podremos creer y testificar. Cuando nosotros nos dejamos utilizar por Dios, podremos ser de bendición para muchas personas. Pedro llegó y les dijo: ¿sabes qué tienen que hacer? Porque ellos se confundieron y se sintieron mal. ¿Y ahora qué haremos? Dice: arrepiéntanse y crean. Tremendo. Y al hablar ese discurso, ya era el segundo discurso, dice que más de 5,000 personas se convirtieron. Tremendo. Y ver cómo Dios utilizaba a ese hombre. Era la manifestación y el poder de Dios, y era por su gracia. Haber hecho lo que había hecho con Dorcas y haber utilizado a Pedro como lo estaba utilizando, es porque Dios desea que nosotros seamos discípulos dignos de testificar de Él. Y yo sé que en esta mañana acá hay discípulos dignos del Señor. Somos discípulos dignos del Señor. Diga: yo soy discípulo digno del Señor. Yo voy a testificar, yo voy a hablar, ya no voy a quedarme callado.
Voy a anunciar las buenas nuevas. Y este milagro que sucedió con esta mujer, creyeron, pero no se quedaron solamente en creer, sino que fueron y ¿qué? Y hablaron, testificaron. ¿Sabe qué? La mejor manera de que nosotros podamos impactar al mundo es testificar. A veces miramos por qué nuestra familia no llega. A veces miramos por qué no surte efecto lo que yo le hablo al vecino o le hablo al amigo. ¿Sabes por qué? Porque nos hemos quedado ¿qué? Callados. Hoy se requiere confiar. Hoy se requiere creer que usted y yo somos instrumentos en manos de Jesús. ¿Qué dije yo? Que usted y yo somos ¿qué? Instrumentos en manos de Jesús. Así como Pedro, usted y yo tenemos una labor urgente. Confiemos en Jesús, creamos un milagro y testifiquemos de su poder y de su obra. No importa la situación que estemos pasando, porque a veces suele suceder eso. Pero yo que voy a hablar si estoy enfermo, si estoy con necesidad, si no tengo trabajo, si no me rinde la economía. No importa la situación como estés. Lo importante es que tú vas a ser instrumento en manos de Dios. Tenemos que seguir adelante en nuestro vivir diario como discípulos y como iglesia. Lo importante es que entendamos que así como Dios hizo un milagro en la vida de una discípula, Él hoy también lo puede hacer en nuestra vida. Él desea que nosotros, sus discípulos, tengamos un corazón generoso y podamos hacer las cosas para testificar. Usted y yo como servidores de Dios, demos la mano, doblemos rodilla y oremos al Dios de los cielos. Él orará y hará la labor. ¿Y cuál es nuestra Jope? ¿A quién queremos impactar? Unas preguntas que saco. ¿Cuántos creerán? Levantémonos, iglesia, a ser discípulos que marquen la diferencia, a que podamos trascender, porque no es usted ni soy yo, es el Señor que quiere seguir haciendo la obra. Él quiere seguir llegando a esos lugares. Él quiere seguir dando vida. Él quiere levantar a aquel que está muerto espiritualmente, a aquel que está pasando angustias. Él lo quiere levantar y decirle: levántate. Así como le dijo a Dorcas: Tabita, levántate. Hoy necesitamos ser una iglesia generosa. Necesitamos ser discípulos que accionen su fe e impacten a otros. Debemos llevarlos a creer y que ellos testifiquen del poder y las maravillas de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo, en Cristo Jesús. Usted y yo debemos marcar la diferencia. Usted y yo no debemos quedar en el anonimato. Dios desea, Dios anhela que como discípulos podamos decir: orar y levantarte. Quiero orar por aquellos que quieren marcar diferencia en esta mañana. Por aquellos que quieren decir: yo quiero impactar, yo quiero hablar. Tal vez he tenido temor, tal vez he tenido cosas que no me han permitido hacer la labor. Es más, te invito a que pases acá adelante. Vamos a orar un momento por aquellos discípulos que quieren dejarse utilizar por el Señor.